¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Bueno, pues por fin se estrenó Los Asesinos de la Luna, el gran evento cinematográfico de este 2023 con el permiso del Napoleón de Ridley Scott, dirigida por Martin Scorsese, presumible, como siempre, como cada vez que hace una película de un tiempo a esta parte, presumible, posible, potencial última película, aunque ya sabemos que tiene otros proyectos de los que ya he hablado en este canal, pero bueno, un tío que lleva 50 años entregando clásico tras clásico, o sea, Malas Calles creo que de 1973, estamos en el 2023, pues literalmente son 50 años haciendo alguna de las mejores películas del séptimo arte, en su sexta colaboración con Leonardo DiCaprio y la décima con Robert De Niro, ambos también en esta película camino del Oscar porque están brillantísimos, acompañados por Jesse Plemons, Brendan Fraser o la gran sorpresa que es Lily Gladstone, prácticamente el único nombre femenino de esta Killers of the Flower Moon. Y a estos nombres propios también habría que añadirles la maravillosa, estupendísima banda sonora de Robbie Robertson, que en este caso sí que podremos decir que es su último trabajo. Robertson es el cofundador de The Band, la banda de folk en su día de Bob Dylan, y falleció Robertson desgraciadamente antes del estreno de esta película. De hecho, la película está dedicada en su memoria. Y también la maravillosa fotografía de Rodrigo Prieto. Ya digo, son nombres que de seguro van a sonar también cuando empiece el carrusel de festivales. Con todo y con eso, 200 millones que se ha gastado Apple TV, que también es la responsable, Apple TV, de Napoleón, de Ridley Scott, que también se va a estrenar en cines. 200 millones de dólares para promocionar su plataforma. Y antes de que me digáis, no, porque ya tenían Coda, sí, pero Coda no es suya, no es un original de Apple. O sea, la película estaba hecha, Apple lo único que hizo fue comprarla para distribuirla. Bueno, insisto, 200 millones de los que han recuperado en su primer fin de semana 40 millones de dólares, que me parecen muchos, ojo, muchos millones de dólares, teniendo en cuenta el target objetivo de esta película, que es un público mayoritariamente adulto, y que son 3 horas y media de película. 3 horas y media de película. Que de seguro no solo va a echar a muchos para atrás, ¿no? Porque es un compromiso muy grande el sentarte en una butaca de cine durante casi 4 horas de tu vida. No solamente eso, sino que obviamente también eso repercute en el número de pases por sala que puede ofrecer un cine. Así que, ya digo, 40 millones de dólares me parece un éxito. Pero bueno, con todo y con eso, es estupenda Killers of the Flower Moon, el gran evento cinematográfico de este 2023, como os decía, que paisajísticamente y también por temática, pues podríamos comparar con otros peliculones, como por ejemplo Pozos de Ambición de Paul Thomas Anderson, o El Poder del Perro de Jane Campion, o por qué no, también la gran epopeya norteamericana de Martin Scorsese podría compararse con la icónica Gigante de James Dean, Elizabeth Taylor o Rod Hudson. Vale, pero con todo y con lo que estás diciendo, ¿la película merece la pena o no merece la pena? Déjate de chorradas. Bueno, pequeño Timmy, pues para responderte a esa pregunta de si la película o no está a la altura de las expectativas, cabecera y comenzamos. Os pongo en contexto. Killers of the Flower Moon es una especie de true crime que se centra en la matanza de la tribu de los Osage, una tribu de nativos norteamericanos que a principios del siglo XX pues fueron recluidos, o sea, obligados a trasladarse a unas tierras que en principio no valían absolutamente nada en Oklahoma, hasta que descubrieron que esas tierras estaban bañadas en petróleo, por lo que se convirtieron en la nación más rica del planeta. Pero como el hombre es un lobo para el propio hombre, pues esto solamente fue una excusa para seguir dándole por saco. Y una vez que descubrieron que había un montón de dinero allí, pues claro, fue el caldo de cultivo propicio para que siguieran exprimiéndoles, aprovechándose de ellos. De hecho, les ponían un tutor. Ellos no podían disponer de su propio dinero, tenían que justificar para qué querían el dinero. Obviamente, el tutor tenía que ser una persona de raza blanca, por supuesto, cómo no. Y entonces, esto también fue aprovechado por una serie de personajes, a cada cual peor, para matarles, haciendo pasar esos asesinatos, que era obvio que eran asesinatos, pues hacerlos pasar por suicidios o muertes accidentales. Y en este contexto, la película se centra o empieza a caminar de la mano de Ernest Brookhart, el personaje de Leonardo DiCaprio, que es un veterano de guerra que solamente aspira a no hacer absolutamente nada el resto de su vida y se refugia en los brazos, y nunca mejor dicho, porque el primer gran momento de la película es el abrazo que tiene DiCaprio con su tío, interpretado por Robert De Niro, un tal Bill Haley, que es el autoproclamado rey de las colinas
Osage. Muy bien, dicho esto, y para empezar tengo que hacer una confesión, y es que ningún crítico de cine, incluyéndome a mí mismo, por supuesto, estamos capacitados para hablar de un proyecto de estas características, porque es de estas películas que vamos a amar antes siquiera de haber visto. Y efectivamente, yo me hice paz durante las 3 horas y media que dura la película, porque la mayoría de los apartados técnicos y artísticos que os he dicho en la introducción de esta reseña son superlativos. O sea, Robert De Niro está espectacular, junto con el irlandés, es el mayor ejemplo de la capacidad de sobriedad que permite el método frente al otro gran exponente del mismo, que es Al Pacino. Y en este caso, Al Pacino, me ha salido así como Al Pacino. Bueno, pues en este caso también tengo que decir que creo que sin duda sí que puede ser su última gran interpretación, porque dudo que le ofrezcan otro trabajo mejor que el de este en Gangster. No Gangster literalmente, pero sí en las maneras. Esta forma sibilina que tiene de ir tejiendo una tela de araña con la apariencia además de este tierno viejecito que se encarga todos los días de alimentar a las palomas. O sea, esta contradicción perpetua en la que se mueve el personaje de De Niro, bailando siempre al filo de la navaja. Es brutal la sobriedad con la que encara este personaje, y dudo yo que aparezca otro actor de reparto este año que pueda quitarle su última estatuilla. Bueno, que esperemos que no sea la última, pero ya me entendéis. Así que, o sea, De Niro es increíble lo que hace en esta película. Y desde luego, muchos de los mejores momentos cinematográficos que nos deje este 2023 serán extraídos de esta Killers of the Flower Moon, como la dramaturgia radiofónica del final, que es, o sea, maravillosa. O sea, es esta metaficción que de repente te mete el propio Martin Scorsese en persona. Y no solamente eso, sino también esa escena de repente de humor negrísimo en todo el drama que envuelve la película. De repente te meten esta escena con un diálogo impresionante donde un abogado le dice a un personaje, bueno, que no voy a desvelar por no entrar más en la trama, pero que le dice: ¿se está dando cuenta de que usted me está diciendo que va a asesinar a estos niños para quitarles su dinero? Y el otro responde: bueno, no lo haría si no fuese legal y no pudiese quedarme con el dinero. O sea, gracias precisamente a esas 3 horas y media, que es uno de los aspectos que más han comentado de la película, gracias precisamente a esas 3 horas y media, toda la película te va envolviendo con esta atmósfera que te crea una desazón por dentro, de impotencia, porque ves que claramente, como dice el propio De Niro, como verbaliza a su personaje en un momento de la película, o sea, los indios no tienen alternativa, van a morir todos, van a morir. O sea, no tienen otra alternativa, es muerte o muerte. ¿Qué eliges? ¿Muerte o muerte? Y bueno, dicho esto, y para darle también un mayor picante a la crítica, porque si no, no tendría ningún sentido estar aquí lamiéndole las pelotas a todos los responsables de Killers of the Flower Moon, bueno, pues voy a decir también los aspectos negativos que he visto en el metraje de la cinta del último de Scorsese, y es que, sí, en muchos momentos la cinta es tremendamente sobreexpositiva. O sea, literalmente hay un aspecto de lo que sucede en la peli, por no dar más detalles y hacer spoilers, hay un momento que se cuenta 3 veces, en escenas concatenadas, y sí que ninguna de esas escenas sea contradictoria con respecto a la otra versión. Es decir, literal, es 3 veces contado lo mismo, pero de 3 formas distintas. Y sí, ya sé que he dicho que todo lo que aparece en la película en Killers of the Flower Moon es tremendamente maravilloso. O sea, todos los aspectos técnicos y artísticos, los $200 millones están bien invertidos. O sea, se me ha olvidado mencionar también la recreación que hacen del pueblo de Fairfax, que es esta localidad de Oklahoma donde transcurre todo, o también del diseño de producción. En fin, podría estar horas y horas. Podría estar hablando de lo mejor, de los aspectos positivos que tiene esta película, pero no es menos cierto que la misma película, con 1 hora menos de metraje, habría sido igualmente inmersiva y seguramente te habría dejado un mejor sabor de boca. Últimamente hay como una sensación de que en las películas, cuanto más duren, mejores son, no sé, o como que para amortizar el precio de la entrada, pues bueno, cuanto más larga le des la película, me refiero, pues cuanto más larga mejor será, ¿no? Y no lo entiendo, aunque sí estoy de acuerdo con lo que dice Martin Scorsese, le comprendo perfectamente cuando dice: nos podéis quejar de que mi película dura 3 horas y media y en cambio os metéis maratones en casa de ver una sola temporada de una serie en un día. O sea, no es contradictorio. Vale, sí, lo entiendo, Scorsese. Pero las películas, las historias, duran lo que duran. Y la tuya dura mucho. Punto y final. Pero es que además hay otro principal problema que he tenido yo en el momento de ver Killers of the Flower Moon, a pesar de lo mucho que la he disfrutado, y es el punto de vista con el que se cuenta la historia. Y no lo digo con esto, que también, pero que no lo digo con esta corrección política de que toda la historia está contada desde el punto de vista de los presumibles villanos, ¿no? Que son el hombre blanco, cuando en realidad debería estar contada desde el punto de vista de los Osage, que son las víctimas de esto, ¿no? Ya sabéis también lo que pasó con la serie de Jeffrey Dahmer en Netflix y etcétera, etcétera. No lo digo tanto por eso, ¿vale? Lo digo porque
el punto de vista que escoge Scorsese es con el personaje de Leonardo DiCaprio, que es un tonto del bote, ¿vale? Y yo hay algo con lo que no puedo. O sea, puedo con un héroe clásico, ¿no? Esta persona inmaculada de moral intachable que se enfrenta a una proeza mayor que la vida misma. Y también puedo verme una película que está contada desde el punto de vista del antagonista, ¿no? De un antihéroe o incluso de un villano, ¿por qué no? Pero no puedo con el punto de vista de un subnormal profundo, que es el personaje que interpreta Leonardo DiCaprio. Sabéis que esta película al principio iba a ser completamente distinta, iba a ser un policial mucho más convencional, digamos, al estilo de Infiltrados, con el personaje de Leonardo DiCaprio interpretando el que al final hace Jesse Plimons, que cuando tú estás viendo la película dices, ¿pero cuándo sale Plimons? Bueno, pues Plimons aparece cuando ya llevamos como 2 horas y media de película, perfectamente. Bueno, pues es el personaje que iba a interpretar a Leonardo DiCaprio. Hasta que DiCaprio leyó el guión y dijo, ¿pero dónde está el corazón de la historia? Entonces se puso a investigar con Scorsese y descubrieron que uno de los involucrados en toda esta matanza se había casado con una de las víctimas, ¿no? Y entonces les pareció que ese drama era como mucho más interesante, este melodrama romántico, encararlo desde ese punto de vista, y por eso en la película se cambió a petición expresa del propio Leonardo DiCaprio, y eso es lo que vemos en pantalla en Los Asesinos de la Luna. Pero joder, tenía que ser tan tonto. Hay incluso quien dice que esta es la mejor interpretación de Leonardo DiCaprio, porque hay que ver que humilde que es. Ya sabéis estas cosas que le gustan tanto a Hollywood, ¿no? De que se aleja de su imagen de galán, y yo lo siento, pero siento discrepar, pero es que incluso me empieza a parecer sospechoso que las últimas películas de Leonardo DiCaprio inciden en este aspecto suyo que me imagino que formará parte de la personalidad real de DiCaprio, de que es un estúpido profundo, ¿no? Por ejemplo, en El Lobo de Wall Street o en Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino, todos sus personajes tienen como esta faceta cutre patética que no sé, es que yo personalmente con los tontos no puedo, o sea, no puedo, es por encima de mí, superior a mí, quiero decir. E incluso hay un momento en la película en la que pensé, con todo lo que dura, que son 3 horas y media, pues con todo lo que dura la película, incluso hubo un momento en el que pensé que le habían dado un tijeretazo, ¿sabéis? Porque al principio de la película es como que el personaje, el Ernest Burkhart, el personaje de DiCaprio, no se entera de qué va la vaina, ¿no? Es como si fuera un títere que está siendo manejado de forma muy civilina por su tío, el personaje de De Niro, y por su hermano. Y entonces, si la película se hubiera desenvuelto por este mismo camino a lo largo de todo el metraje, pues para mí habría sido fantástico, ¿no? Porque es como el cabeza de turco que al final de todo se da cuenta de que ha sido utilizado sin él ser consciente de lo que estaba pasando, ¿no? De que estaban diezmando a toda la población de los Osage, incluyendo a su propia familia o parte de su familia, pues que la estaban utilizando sin él saberlo. Pero es que hay un momento en el que de repente, porque claro, pasan muchas cosas en la película y muchas cosas que tocan directamente a este personaje, al de Ernest Burkhart. Entonces él se convierte en parte activa de lo que está sucediendo. Pero me pareció, en el momento en el que estaba viendo la película, que esta transición de pasivo a activo era como demasiado directa, a pesar de que el personaje de DiCaprio sigue siendo un tonto durante toda la película. Pues con todo y con eso, hubo un momento en el que me pareció que este cambio de no saber lo que está pasando y de repente sí, lo sé todo, era demasiado directo. Y hay otro momento que también pensé, digo, eso no es, no sé, en mi cerebro es como, esto es un poco raro, ¿sabéis? Pero, que estaréis pensando, pero ¿cómo? Si la película dura 3 horas y media, claro. Pero imaginaros luego a la hora de montar todo esto, o sea, tuvo que ser un galimatías, que vamos, que seguro que en montaje también está nominada al Oscar, segurísimo. Porque hay un momento, insisto, que es una escena maravillosa, pero maravillosa, en la que está el personaje de DiCaprio, Ernest Burkhart, y su esposa Molly, interpretado por Lily Gladstone, pues anuncian a su círculo más íntimo que están embarazados, ¿vale? Y entonces Robert De Niro se queda a solas con el personaje de DiCaprio y le da una charla de forma muy sutil, no son las palabras directas, o sea, específicas, pero le dice algo así como, joder, tío, ¿no te das cuenta cómo se te ocurre dejarla embarazada? ¿No te das cuenta de que ahora es una persona más a la que tenemos que matar? Porque es otro heredero que nos va a quitar el dinero, entonces también tenemos que matar a ese hijo. O sea, es una escena maravillosa, pero digo, si es que el personaje de DiCaprio y el de Gladstone ya tienen otros hijos. O sea, ¿por qué le molesta a este hijo en concreto y el resto no? ¿Sabéis? Me dio la sensación como que de Scorsese y el guionista Eric Roth habían pensado que esa escena, en ese momento del metraje en particular, era buena. O sea, incidía un poco en esta escalada, este descenso a los infiernos en la que se convierte al final la película. De hecho, hay un momento también que es el infierno profundo, que es el momento de una explosión, en fin, no os hago más spoiler, pero que venía bien en ese momento en particular, independientemente de que esa escena fuese coherente o no, porque como os estoy diciendo, ya tenían otros hijos este matrimonio, entonces no tiene sentido que el personaje de De Niro en ese momento en concreto le molestara, le afeara el gesto de haberla dejado embarazada al personaje de Gladstone, que se lo afeara en ese momento y no en otro momento de la película, en su primer descendiente, por ejemplo.
Hay que joderse. Estoy, a la misma vez que estoy hablando, estoy pensando y digo, estos son minucias. O sea, hay que ver la cantidad de peros, si nos ponemos en plan gafapastas, la cantidad de peros que le podemos poner a una película como esta, una joya del séptimo arte, y luego en cambio nos sentamos a ver, yo qué sé, la última entrega de Saw y no decimos ni mu. Que esto también me imagino que depende mucho de las expectativas a la hora de sentarte a ver una película, que como muchas veces os he dicho es el peor enemigo con el que te puedes enfrentar cuando te sientas en una butaca delante de una pantalla de cine. Así que para no generar esas expectativas y que disfrutéis enormemente de Killers of the Flower Moon, voy a terminar esta reseña diciéndoos que no es la mejor película de Martin Scorsese. Se te van a hacer eternas las 3 horas y media de metraje. El personaje de DiCaprio parece una mala copia del Cletus, del personaje del paleto de los Simpsons. No, en serio, es maravillosa. Killers of the Flower Moon sin duda es de lo mejorcito que nos va a dejar este 2023. Es una película de la que seguiremos hablando durante décadas. Yo, para disfrutar en su enorme totalidad El Irlandés, me la vi 3 veces. O sea, la primera vez me dejó una sensación parecida a la que me ha dejado con luces y sombras este primer visionado de Killers of the Flower Moon. La vi una segunda vez y empecé a disfrutarla, El Irlandés, en este caso estoy hablando, y la tercera vez ya la amaba profundamente. Y sí, es cierto que estas oportunidades no se las doy a la mayoría de las películas. O sea, en general veo una película una vez y no la vuelvo a ver, o con suerte la vuelvo a ver al cabo de muchos años. Pero una película, El Irlandés, también duraba casi 4 horas. Comérmela 3 veces seguidas en tan poco tiempo, no se la doy esa oportunidad a la mayoría de las películas, pero no todas las películas están dirigidas por Scorsese, ni protagonizadas por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, que digo yo que a estas alturas sí se han ganado el respeto y la admiración de la mayoría de los críticos y espectadores en general de cine, pues por algo será. Aunque, por supuesto, esta es solo mi opinión. Dejadme la vuestra en la caja de comentarios, que como siempre le estaré dando feedback, y hasta que nos volvamos a escuchar. ¡Chao!